escuchas si nos funciona. Pues si quieres empezamos ya. Sí, empieza. Bueno, bien llegados a este alderique, más bien, de un coloquio con Víctor Suárez Piñero. Vamos a estar falando de la súa trayectoria como traductor en asturiano y sobre todo de La Rexenta y de Romeo y Julieta. Primero de todo, quiero presentaros un poco a Víctor para que sepáis un poco el labor que fai con el asturiano. Nació en 1988 en Uvieu y é maestro de asturiano y compaxina esta labor con la traducción, investigación, divulgación y activismo para con el asturiano. Vamos, que non para. Desde 2006 colabora en proyectos colectivos, siendo uno de los máximos impulsores de la Wikipedia en asturiano y uno de los fundadores de Iniciativa Polo Asturiano. Tiene fechos a más de ellos estudios de investigación alrededor del cine, la odonimia asturiana y la presencia de asturianismos en los diccionarios de la RAE. Todos ellos presentados en xornais internacionales de estudio de la Universidad de Uvieu y la Academia de la Lengua Asturiana, institución con la que tapa sacar una terminoloxía de videoxuegos en asturiano. Además, en el campo de traducción, que é de lo que vamos a falar hoy sobre todo, tiene colaborado en traducciones colectives y relatos y el traductor al asturiano de La Rexenta, de les obres de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, y James y el piescu gigante, que esta creo que todavía no está publicada, además de los viajes de Gulliver y la más reciente, Romeo y Julieta. También es miembro del equipo de trabajo de TAN-IBE de la Universitat Oberta de Cataluña, que está trabajando en un traductor neuronal entre les lingües romániques. Y con todos estos blimes, que no son poques, vamos a dar empiezo a este conservatorio. Lo que hicimos fue dividirlo un poco en tres bloques temáticos, por decirlo de alguna manera. El primero va a ser más centrado en lo que es la traducción a una lengua minorizada. En el siguiente vamos a hablar de las obras que tiene el traducíes y ya en el caberu vamos a hablar un poco del futuro de la traducción en asturiano. Bueno, hay alguna entruga que hay un poco más a matar, ya lo sabes, pero bueno, la primera entruga que me prestaría facete ya que, bueno, traducir a una lengua minorizada tiene pues deyes torgues, tiene deyes traves y pues tales como que siempre te dicen y esto para que lo fais, etcétera. Pero lo que te quería entrugar es qué retos específicos presenta la traducción al asturiano como lengua minorizada y qué papel juega esto en el contexto cultural actual. Bueno, lo primero, darles gracias a este espacio porque yo creo que es fundamental tener espacios de libertad de expresión en la lengua que sella y en este caso en Xixón. Yo creo que es importante poder expresarnos en asturiano y hablar de estas cuestiones. Y gracias a Blanca también por participar en esta presentación. Los problemas que tiene el asturiano a la hora de traducir como lengua minorizada, a veces pensamos que podrían ser muy diferentes de los que tienen las lenguas, digamos, mayoritarias, pero muchas veces son asemejados, ¿no? Atopámonos con problemas tanto de lectores, está bajando el número de lectores y muchas veces nos atopamos también con falta de sofitu institucional. Entonces, a veces, pues bueno, desde las editoriales en lenguas, digamos, mayoritarias trasladen esas cuestiones que son muy asemejadas a las que tenemos en lenguas minoritarias. Vale, y un poco con el tema ¿qué tipos de textos o géneros literarios consideres que precisen ser traducidos al asturiano con más urgencia? ¿Qué es lo que falta, vamos? Bueno, yo participo de la editorial Rádagas traduciendo obras de literatura infantil y juvenil, que yo creo que después vamos a poder afondar un poco más en ello. Y Rádagas es una editorial centrada en fantasía, en ciencia ficción, y yo creo que son géneros fundamentales a la hora de seguir apostando tanto por la creación como por la traducción al asturiano. Había una falta de ese género, una literatura en asturiano, y yo creo que Rádagas viene un poco a cubrir ese espacio. Vale, ¿y cómo crees que la traducción puede ayudar a caltener y promover el asturiano? Bueno, pues yo cuando empecé a traducir, que no fue traducción literaria, fue traducción, digamos, de aplicaciones y de contenidos digitales, pues y una estalla más.
l'asturiano tiene que estar presente en todos los estalles posibles y una de ellas es tanto la traducción como la creación literaria, igual que falamos antes de Rádagas, pues yo creo que una estalla más que es fundamental, a mí gusta particularmente, pero junto con la educación y los medios de comunicación, pues bueno, la traducción es una herramienta. Agora vamos centrarnos un pouco nas traducciones máis grandes que tienes feches e vamos a entamar pola Resenta. Bueno, la Resenta, creo que todos conocemos la Resenta aquí, de Leopoldo Alas Clarín. Lle unha obra con mucha importancia, non solo para Asturias, sino tamén, bueno, a nivel de España, diría yo. Pero, bueno, sobre todo en Asturias e no Vieu, e tú que lles do Vieu, supongo que tamén vaya per aí el tema. ¿Cómo decides traducir la Resenta al asturiano y hay alguna conexión personal con esta obra? Bueno, la decisión, en principio, digamos que los asturianos solemos tener fama de testerones y en este caso pues fue un poco así, planteémelo como un reto personal. En algún momento de la mi vida llegué que hubo un escritor, un articulista que comentara que el asturiano no era una lengua o no tenía posibilidades de desenvolverse como lengua porque, por ejemplo, no se podría escribir la Resenta en asturiano y digo, bueno, ¿cómo que no? Tiene que ser posible. Entonces, bueno, decidí como reto, así pues como un reto fácil de 627 páginas, traducir la Resenta al asturiano. Pero otro ya, obviamente, no fue casual esa escolleta porque yo soy de Ubieu y la presencia de la Resenta, Vetusta y demás, pues son omnipresente prácticamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa vinculación y un poco un reto personal. ¿Y en qué medida crees que la traducción tiene la intención original que tenía el autor con la obra? Bueno, esa es una pregunta que me hicieron también cuando la publiqué y bueno, la intención de la obra, sabéis que fue muy polémica en ese momento, que ni siquiera se pudo publicar en Asturias, que se tuvo que publicar en Barcelona y bueno, la idea ahí era tener y respetar la idea de Clarín en esta novela. También, bueno, cuando hice esas primeras entrevistas a la hora de publicar la traducción, se me decía que si hice algún tipo de investigación y sí que es verdad que en esta ocasión, como me llevó 3 años la traducción, sí que leí cartas de Clarín y un poco me empapé en ese personaje y sí que hice pues un poco de investigación para vincularme un poco con el autor y ver cómo podía traducirlo lo mejor posible. ¿Hubo de algún concepto o frase o de algún pasaje de la obra que fuera particularmente traducir al asturiano? Bueno, hay una expresión que usa Clarín, uno de los personajes de Clarín, ahora no recuerdo cuál, que era, a mí me vas a decir que soy tambor de marina, y referíase como que tengo mucha experiencia, como que me vas a contar a mí, ¿no? Y hay una expresión en asturiano que me pareció un poco equivalente a aquella y que expresaba muy bien esto de tener experiencia, que es traer cenices de muchos llares. Y entonces pues utilicé esa expresión de a mí que me vas a decir que traigo cenices de muchos llares, ¿no? Pues ese sería uno de los ejemplos de expresión complicada, digamos, a traducir. Vale, tuviste 3 años traduciendo La Resenta, un clásico de la literatura para adultos, por decirlo de alguna manera, no es una novela juvenil. Cambies de registro y vas a Roald Dahl, que es un autor de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué este cambio tan drástico? Bueno, hasta de idioma. Sí, en la presentación dijiste que soy maestro, pues bueno, siendo maestro y con los años de experiencia, pues vas viendo les faltes, les necesidades que muchas veces tienen los niños de leer ciertos clásicos. La Resenta hay un clásico para adultos, pero los niños también tienen los dos clásicos. Y un clásico, pues, es Roald Dahl. Roald Dahl es un autor que nos parece igual recién, pero es de los años 60. En los años 60 ya había obras de Roald Dahl. Con lo cual, pues, los padres ya conocían la obra, pueden transmitirla a los guajes y dicen, coime, vamos a traducir con Rádagas, Charlie la fábrica de chocolate, Matilda y estas obras emblemáticas. Entonces, bueno, esa fue la razón. Y con Roald Dahl, ¿qué peculiaridades al contraste a la hora de traducir? ¿De algún problema que toparas? Con Roald Dahl yo disfruté mucho esa traducción. Muchas veces cuando se me pregunta por la traducción, pues Roald Dahl diría que es de los autores que más me presto a traducir porque tiene muchos juegos de palabras,
tiene mucho fondo detrás, ¿no? Y aparte escribe para los niños, eso notase, y es una cuestión muy interesante de tratar. Y digamos que lo que más me costó traducir son los cantares y todo lo que tenga que ver con la rima y demás, porque claro, bueno, desde el inglés y demás, y es muy difícil a veces hacer que tenga esa musicalidad, que mantenga la musicalidad, la rima, con lo cual los cantares es lo más complicado. Bueno, un problema o una polémica que hay con autores, bueno, como Agatha Christie, como Roald Dahl, con autores que, bueno, escribieron, aunque fuera va 50, 60 años, en otra domina, realmente en otra época, con otros pensamientos. ¿Qué opinión tienes tú sobre la polémica que hay sobre la reescritura de la obra de Roald Dahl? Bueno, a mí personalmente no me gusta la censura y en este caso parece un tipo de censura, aunque tenga los permisos de los herederos y de los gestores de los derechos. En vida, el propio Roald Dahl sí que hizo cambios a la su obra. En Charlie y la fábrica de chocolate tenía un pasaje referido a los umpalumpas o umpalumpes que bueno, tenía connotaciones racistas. El propio Roald Dahl dio cuenta de ello y rectificó en vida. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. En el caso de que consideres que esa obra no es apropiada para niños o que hay que contextualizarla, y es lo que hay que hacer, contextualizarla o de alguna manera apartarla de esas bibliotecas y que los niños ya les descubran por su cuenta, pero no en ningún caso censurar, y además hasta puntos a veces un poco, yo creo que se os fue la cabeza censurando palabras como calvo o cuestiones que son, bueno, pues hay que explicar, no se usa como insulto, pero no puedes censurar. Ya. Y bueno, tienes traducida Matilda y tienes traducida también Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Tienes planes de traducir de alguna otra obra de Roald Dahl? Sí, James y el pie gigante, bueno, tapa Solellase, y bueno, la idea allí es traducir la obra completa de Roald Dahl. Sí. Viaxando a otro clásico, agora vamos a los viajes de Gulliver, valga la redundancia con viaxar. Los viajes de Gulliver tienen las dos primeras partes son muy conocidas, pero la traducción abarca en realidad la obra completa. ¿Atopaste dificultades al tener menos material de referencia o versiones traducidas? A ver, que es verdad que los viajes de Gulliver, lo que conoce todo el mundo simplificando mucho, oye, cuando Gulliver y un gigante o cuando oye un nano, ¿no? Y otras partes como la isla en el cielo o los viajes a Japón son más desconocidos y ni siquiera tan traducidos a todas las lingües peninsulares, digamos, ¿no? La obra en gallego yo no la atopé, está descatalogada y imposible de atopar, sí que atopé la obra del catalán y obviamente pues me basé en otras traducciones, ¿no? Sí que hay cierta base, hay muchos estudios relacionados con la obra de Gulliver. Hubo años para estudiar la obra y además y otra obra también con mucha miga, digamos, tiene mucha sátira detrás, y una de las cuestiones que he hecho o que quedé con la espinina clavada y en una solellar esa obra con notas explicativas de por qué esta traducción y por qué no otra, incluso notas de contenido histórico o de por qué esta crítica o esto está explicando esta cuestión relacionada con la política de aquel momento o demás. Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría sacar una segunda edición revisada y anotada. Y afondando un poco esto, estás falando, bueno, de la crítica social y política que tiene la obra. Uno de los problemas de traducir una obra es que esa obra está escrita en un contexto social y político que el autor conoce, el autor original, o que vive en él, pero a veces al pasarlo a otra lengua tiene que entenderse en esa lengua de destino. ¿Cómo hiciste exactamente para que se entendiera eso en asturiano? Para que el lector lo entendiera. Sí, muchas veces, por eso te digo, echaba en falta la nota al pie explicativa, sí, de por qué se refiere a esto Swift en la obra original, porque muchas veces si no lleis de obras explicativas no entiendes el contexto. Entonces, obviamente hice la traducción lo mejor posible, pero sí que sería igual ideal haber anotado de alguna manera esas explicaciones. Vale, la traducción es publicada más reciente que tienes y la de Romeo y Julieta, que entiendo que también tuvo que ser bastante complicada de hacer. ¿Qué diferencias atopaste con las traducciones previas que había? Bueno,
Antes dije que Roald Dahl y el autor que más me gustó traducir, que más disfruté. Si tengo que ser sincero, Romeo y Julieta fue la que más dolor de cabeza me llevó, pero con diferencia. De hecho, retrasóse la publicación porque, aparte de ese año tuve mucha carga de trabajo, llevóme mucho dolor de cabeza. Y una obra complicada de traducir, sabemos que es una obra con muchos años, hay muchos estudios relacionados con ella que te ayuden de alguna manera, pero sabemos, bueno, la obra en verso y demás es muy difícil de traducir. ¿Y cómo trataste en la traducción los múltiples capes de significado y los juegos de palabras que hay en el texto original? Igual que con los viajes de Gulliver, yo suelo utilizar la traducción comparada como base para buscar soluciones lingüísticas y eso ayudóme mucho. También, como dije, los estudios que analicen la obra y te dan explicaciones de por qué Shakespeare utilizaba esta expresión o aquella otra, pero muchas veces sí que atopé dificultades para al tener ese registro de lengua arcaica propia de la época, que yo intenté mantener y que espero que el lector disfrute. ¿Volverías a traducir a Shakespeare al asturiano o llega algo de lo que te quieres caecer? Bueno, voy a seguir con Roald Dahl un tiempo, que es un poco más cómodo con ello. Pero bueno, yo creo que es fundamental tener ese clásico vertido al asturiano y no me arrepiento, solo que bueno, que me llevó bastantes dolores de cabeza. Y en general, ¿cómo ves el futuro de la traducción en asturiano? Bueno, yo creo que cada vez es más diverso, hay mucha gente traduciendo. Yo creo que sí que hay futuro, hay relevo. Lo que me parece que hace falta igual de algún tipo de estrategia común de hacia dónde queremos empobinar la traducción al asturiano. En ese sentido yo creo que se están poniendo los recursos de reflexión como la casina de la traducción, que es un buen ejemplo donde nos reunimos distintas sensibilidades vencelladas al ámbito de la traducción al asturiano y de alguna manera pues ponemos en común a dónde queremos ir o por qué creemos que hay que traducir estos sobres y no otros. Yo creo que todavía no llegamos a un acuerdo, pero que estamos en ello. Yo creo que sí que hay futuro. ¿Y cómo ves la demanda de traducción al asturiano? Ya no solo no literario, sino en general, porque, a ver, hay traducción más allá de la literatura. Claro. Bueno, a ver, lo de la demanda y algo curioso, porque, claro, hablando de la Rexenta, ¿qué demanda tenía el portugués de traducir la Rexenta al portugués? No sé si había lectores que buscaren leer la Rexenta en portugués. O sea, muchas veces... Claro, al final, si lo llevamos a la cuestión meramente numérica de cuánta gente estaría dispuesto a leer eso, yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Hay obras que tenemos que tener en asturiano porque son emblemáticas, son clásicos y como lingua nos lo merecemos, digamos. Tenemos que estar al altor del resto de comunidades lingüísticas y poder disfrutar de las mismas obras que otras lingües, yéndolas a nuestra propia, ¿no? Entonces, lo de la demanda, bueno, yo creo que es algo muy subjetivo. En este caso, si lo que me preguntes son por números, yo creo que sí hay demanda. Sí que dentro de lo que es el mercado asturiano, las traducciones que estamos haciendo, por ejemplo, de Radaos, pues bueno, están funcionando relativamente bien. Entonces, bueno, hay demanda, pero creo que no nos tenemos que centrar solo en un numérico. Y viendo a las traducciones no literarias, yo creo que, bueno, hay tres sectores o estalles, por decirlo de alguna manera, en la que estamos bastante suspensos, que ya en el cine, en la televisión y en los videojuegos. ¿Qué opinión tienes de la poca cantidad que hay de traducción en eso y de la necesidad real que hay de ello? Claro, a ver, yo tengo también un poquitín de experiencia en ese sentido. Yo hice localización para dos películas que después se pudieron emitir en la TPA. Los afortunados que pudieron verles nos pases que hay cada cierto tiempo, ¿no? Y claro, y que hay muy pocas películas en asturiano. Yo no creo que no lleguemos a 10. No llegamos a 10, ¿no? Entonces, llegamos. claro, ya absurdo. No podemos pretender que el asturiano sea una lengua normal si no tenemos contenidos que ve la gente normal.
Claro, quiero decir, la xente quiere series, la xente quiere pelis, la xente mozo, la xente aficionada a los videoxuegos quiere videoxuegos en asturiano. Obviamente tenemos que ser conscientes de la lingua que tenemos, la lingua minorizada que tenemos, la situación en la que estamos, y que non podemos aspirar a tener grandes videoxuegos o demás. Mesmamente, falando en antes contigo, hay videoxuegos que solo están traducidos al inglés. Entonces, pues bueno, obviamente no vamos a llegar ahí. Pero sí que necesitamos contenidos, necesitamos alguna serie de moda, alguna película, algún videoxuego sencillo, pero que pueda atraer a la mocedad. Entonces, ahí creo que sí hay un tato por hacer. Ahí hay que reflexionar, hay que buscar medios y recursos para solucionarlo, pero hay tato por hacer. Bueno, supongo que un problema que atopes tú como docente, que atopamos todos los que pisamos un cole de primaria o un instituto de secundaria, y el fecho de que, bueno, no tres lingües de la península, pues atope series, yo que sé, como Doraemon, Shin-Chan, Dragon Ball, pues doblaes a esa lingua, en el caso de Doraemon incluso al balear y a más variedades. ¿Tú crees que ya es necesario que haya dibujos infantiles o juveniles para esas nuevas generaciones, que lleve una herramienta de normalización? A ver, ya es necesario, necesitámoslo como el comer. Yo, los niños míos del cole, no conmigo, pero quiero decir, de contenidos audiovisuales en asturiano, están fartos de ver los bolechas, porque hay 10 capítulos, no hay más. Entonces, claro, ellos quieren contenidos que ellos gusten, modernos, actuales, que puedan estar en asturiano también. Claro que ello es fundamental. A veces tiramos un poco, los que todavía seguimos siendo mozos, pero ya vamos teniendo una edad, a querer traducir o que se traduzca lo que nosotros veíamos de niños. Dragon Ball, Shin-Chan, lo que acabas de comentar. Yo creo que, a ver, hay que traducir lo que en ese momento de alguna manera tea de moda y pueda funcionar entre la mocedad. Yo qué sé, Bluey, cualquier tipo de dibujo que te de moda, hay que hacer el esfuerzo de que por lo menos esa serie, una vez al año, haya una serie nueva en asturiano, de dibujos animados, de animación. Vale, ¿y qué consejos darías a alguien que te ha interesado en convertirse en traductor al asturiano? Bueno, el primero, no abusar del eslema y si puede ser que no lo usen, pero el primero, pero ¿qué consejos de verdad darías? El primero, que aprendan bien asturiano, eso es fundamental. El segundo, que tengan paciencia. La paciencia en esto es fundamental por dos cuestiones, porque vas a echar mucho tiempo y porque no se te va a agradecer o vas a recibir muchas críticas, tanto de los que están a favor del asturiano como de los que no están a favor del asturiano. Los que están a favor del asturiano porque igual tenías que haber hecho otra cosa, o porque igual tenías que haber traducido esto de esta manera, y los que están en contra porque obviamente quieren que eso desaparezca y que no exista, con lo cual vas a tener... Yo recuerdo cuando publiqué La Rexenta, la cantidad de comentarios negativos que tenía, que si no te has avezado a recibirlos o esperes otra cosa, eso desanímate completamente, con lo cual que tengan paciencia y que no se desanimen con ese tipo de críticas. Vale, y al entamo de la presentación falábamos de la inteligencia artificial y, bueno, a ver, la xente tiene bastante miedo a las inteligencias artificiales en general, sobre todo con el tema de arte, que anden robando, etcétera. ¿Cómo ves la relación entre la inteligencia artificial y el futuro del asturiano? Bueno, yo la verdad llevo cierto tiempo vinculado a las tecnologías nuevas, aunque no me considero experto. Tampoco creo que nadie se pueda considerar experto al 100% nunca, porque esto no deja de avanzar. Continuamente están saliendo novedades y es imposible estar al día de toda esa cuestión. Pero sí que aprendí en este tiempo en el equipo de la Universidad Oberta, con todo esto del traductor neuronal, y la inteligencia artificial, y que esto, digamos, de alguna manera ya es imparable, con lo cual lo que hay que hacer ya es regularlo. Yo creo que Europa lo está haciendo bien en ese sentido. No puedes ir contra los derechos de autor. Hay una ley que lo prohíbe, hay una directriz europea también que lo prohíbe, con lo cual hay que evitar eso. Y de alguna manera tienes que respetar la privacidad de la gente, que son los dos mayores problemas que hay con esa cuestión. Pero otro lado, y una herramienta fundamental. O sea, hay una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, tanto a los traductores como a los creadores, a avanzar. Va a forrar mucho trabajo en mucha gente. Habrá que ver también qué incidencia tiene eso en el mercado laboral, pero bueno, hay que adaptarse. Como digo, lo importante es la regulación, pero no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, porque ya algo que está ahí para quedarse y que hay que convivir con ello.
Vale, agora tenemos un minuto ou dos. Si tenéis de alguna entruga que facelle a Víctor, crítica, aclaración. Y el momento. A ver, Nicolás. Sí. Sí, a ver, les traducciones hai que faceles sempre dende a lingua original, por eso eu non traduzo de lingües que non conoza. Hai, é verdad que hai traducción intermedia, que se utiliza unha lingua que sí conoces, pero yo neste caso sí que lo faigo dende la lingua original. Con Shakespeare. ¿Cuál de ellos? Sí. Ah, bueno, no te sé... Sí, escogí una... No te sé decir ahora cuál de ellas en particular, pero sí, escogí una en versión en inglés y claro, después a la hora de hacer la traducción comparada que te comenté antes de... digamos, cómo se tradució las otras lingües, obviamente, si no lleva la misma versión, no coincide, con lo cual ahí no puedes hacer trampa de ninguna manera. si va a pedir la pregunta. ¿Tenéis alguna entruga más? Sí. Sí. Si puedes acércate un poco, porque no... Sí. Sí. Ah, sí. Nadie te dice nada, ¿eh? Ya. Sí. Sí. Eso pasa muchas veces. Lo de... Bueno, las redes sociales y demás deshumanizan muchísimo. Entonces ya es muy fácil dejar un comentario cuando no ves a la persona, pero delante... pues non hai ese rechazo e claro, é que ao final lo del argumento de que el asturiano non se fala, non existe, é tan marciano que nadie te lo puede... Claro. Oye, pues enhorabuena por repartir publicidad en asturiano de la obra tuya, ¿eh? Muchas gracias. Claro. Sí, normalizalo. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, y ahora ya sí que se nos agotó el tiempo. Quedarnos da vos les gracias por venir y esperamos que vos prestara el coloquio. Esto para que lo